y a interactuar con Rodrigo. Perdón, Claudito, te silencié sin querer. Claudio. Ya, ahí sí. Bueno, perdón. justo estaba diciendo unos garabatos, estuvo bien que me pagara. Nada más, Rodrigo, bienvenido. Muchas gracias, Rodrigo, por estar hoy día acá. Y ya estamos de acuerdo, entonces ahí tú quedas un poco a cargo. Yo voy a dejar un segundo equipo de respaldo por cualquier cosa. Sí, dejemos a Claudio descansar porque ciertamente incluso online se escucha séptico, séptico total. Así que vaya más, compadrito, yo me quedo acá con los colegas. Ya, amigo, abrazo, buenas noches, gracias a todos. Abrazo, que descansen, cariño en la casa. Bueno, muy buenas noches a todos y todas, como les comentaba anteriormente. Aquí nos quedó, ¿cierto?, este concepto de pediatría acá un poquito anclado, ¿ya? Pero no se preocupen que vamos a conversar largo y tendido sobre esto de la oxigenoterapia de alto flujo y probablemente todas las cosas nuevas que empiezan a salir. Vamos a hablar un poco de las bases y vamos a tratar de brincarnos o subirnos a las nuevas experiencias y nueva evidencia que la verdad siguen siendo bastante cuestionadas, ¿ya?, en lo que encontramos. Entonces vamos a recordar sobre indicaciones de los sistemas de soporte no invasivo, ¿ya? Como les digo, aplica a pediatría y adulto también. Vamos a racionalizar sobre el funcionamiento de los equipos de SIGNAS de cánula nasal de alto flujo y no invasiva. Y vamos a actualizar sobre las recomendaciones actuales de estos soportes. Y por ahora no tengo ningún interés comercial para esta presentación y tampoco pienso tenerlo, aunque increíblemente uno no se va dando cuenta y es fácil, bastante fácil caer, ¿cierto?, en esto de los conflictos de interés comercial con pequeñas cosas que hacían la industria y que hoy día es bastante más reglamentado, sobre todo cuando nos conseguimos auspicio para investigación y todo ese tipo de cosas. Dentro de la fisiología general, y déjenme admitir aquí al Víctor, tenemos que nuestro sistema respiratorio es nada, o a lo mejor es todo, ¿cierto?, de un engranaje compuesto por este sistema respiratorio, cardiovascular y metabólico, donde lo único que hace nuestro sistema respiratorio es tomar oxígeno del medio ambiente, llevarlo a través de la sangre bombeada por este corazón a cada uno de los tejidos para ser el último aceptor de electrón en la cadena respiratoria del metabolismo. Por lo mismo, quien dictamina cómo respiramos, cómo nos late el corazón, son las aferencias que envía este metabolismo ante las necesidades de consumo de oxígeno, ante el aumento del metabolismo, ante la prevención, ¿cierto?, de que vamos a tener este sistema aumentado. Por lo tanto, mirando este cuadro un poquito al revés, toda la manera en que nuestro corazón late, nuestras presiones funcionan y nuestro sistema respiratorio entrega este oxígeno depende casi en exclusiva de este sistema metabólico. Por lo mismo, nosotros estamos muy acostumbrados a ver esta parte de acá y como este es un curso de ventilación no invasiva, se va por este lado, vamos a tratar, ¿cierto?, de apoyar en esta parte de acá afuera, ¿sí?, cómo podemos ventilar mejor, cómo podemos entregar mejor oxígeno, algo de presión positiva, para que este sistema respiratorio le cueste menos, a este sistema cardiovascular le cueste menos, satisfacer las necesidades metabólicas que está teniendo esta persona en los diferentes momentos, ¿sí? Ciertamente estamos hablando del paciente agudo, el paciente crónico podría tener otra visión con respecto a lo mismo, y claramente los que más se nos alejan son las apneas obstructivas del sueño, donde ciertamente existe un déficit mecánico en la vía aérea, mecánico, neuromecánico finalmente, para impedir, ¿cierto?, esta ventilación adecuada durante la noche y por eso el síndrome de apnea obstructiva del sueño. Pero dirijámonos hacia nuestra parte aguda, donde la insuficiencia respiratoria es quien marca, ¿sí?, fuertemente las necesidades de soporte ventilatorio y que esta está compuesta por hipoxemia o hipoxemia e hipercapnia. Las causas fisiopatológicas de esta insuficiencia respiratoria son una obstrucción de la vía aérea superior, obstrucción de la vía aérea inferior, enfermedad pulmonar parenquimatosa, control anormal de la respiración o insuficiencia cardíaca y paro cardiorrespiratorio, que ciertamente estas dos últimas requieren sí o sí una intubación y un manejo, ¿cierto?, muy controlado de lo que es la ventilación y la oxigenación. Por el lado de la hipercapnia, la manera de solucionar la hipercapnia es aumentar la ventilación alveolar. Y este aumento de la ventilación alveolar puede ser llevado con aumento de la frecuencia respiratoria, aumento del volumen corriente o disminución del espacio muerto. Y bastante atención por acá.
Al otro lado, la hipoxemia se puede mejorar con un aumento en la presión de alveolar de oxígeno, con más FiO2, pero cuando la FiO2 supera el 60% y no conseguimos oxigenar de manera adecuada, hablamos de una hipoxemia refractaria al oxígeno. Por lo tanto, lo que tenemos que comenzar a hacer es ingresar presión positiva para lograr, ¿cierto?, hacer mejor intercambio. Y vean que la oxigenación a nivel del capilar pulmonar, ¿sí?, depende de esta diferencial entre la presión alveolar de oxígeno y la diferencia alveolar arterial de oxígeno. Dado que esta presión alveolar de oxígeno no es más que la presión barométrica menos la presión del vapor de agua en la vía aérea por la FiO2, nuestros dos elementos, presión positiva y FiO2, menos la CO2 alveolar partido por el coeficiente respiratorio, donde esta CO2 alveolar tiene bastante que ver, ¿cierto?, con el intercambio de acá, y este coeficiente respiratorio con el sustrato alimenticio que están teniendo, ¿cierto?, estos pacientes y nosotros mismos, la verdad. Vean acá que en situaciones de crisis como esta de acá, aumenta esta diferencia alveolar arterial de oxígeno, por lo tanto nos cuesta atravesar la membrana plasmática, y para mejorar esta diferencial entre alveolar y arterial de oxígeno, simplemente yo tengo que mejorar nuestra ecuación de presión alveolar barométrica y FiO2. Por el lado de la ventilación, ahora sí, tenemos que la ventilación se relaciona indirectamente proporcional con la CO2. Y esto no es de perogrullo, la verdad que es re importante porque lo que evaluamos los gases es PO2 y CO2, y además pH, que depende fuertemente de esta CO2. Y al tener una relación inversamente proporcional entre la ventilación alveolar y la CO2, esta ventilación alveolar y el inverso de este CO2 depende del volumen corriente menos el espacio muerto, compuesto por el anatómico y el fisiológico, por la frecuencia respiratoria. Espacio muerto anatómico dado por la cañería de la vía aérea, donde no hay intercambio, y este fisiológico por los alvéolos que deberían estar haciendo intercambio, pero en ese momento no lo están realizando. De este modo, nuestras estrategias de manejo de la insuficiencia respiratoria involucraban fuertemente y de manera indistinta, ¿cierto?, independiente casi, el manejo de la oxigenación con respecto al manejo de la ventilación. Sin embargo, hoy día ganarse, estos pulmones giraban, devuélvete, ahí sí, hoy día, ¿sí?, este manejo del volumen de espacio muerto fisiológico, de ganarse estos alvéolos que deberían estar haciendo reclutamiento y no lo hacían, y lo vuelven a hacer, es lo que llamamos reclutamiento alveolar. Y este reclutamiento alveolar de oxígeno, de aire, nos permite nuevamente mejorar la ventilación y mejorar la oxigenación. Por lo tanto, hoy día, ¿cierto?, el leitmotiv de nuestro funcionamiento en UCI, de nuestra intervención kinesiológica dentro del soporte ventilatorio, es ganarse nuevamente estos alvéolos que estaban en colapso, que no estaban participando en el intercambio y lo comienzan a hacer ahora. Por lo mismo, tenemos alvéolos normales, neumocitos tipo 1, neumocitos tipo 2 por acá, macrófago alveolar, intersticio y un capilar pulmonar, ¿cierto?, con glóbulos rojos, algo de plaquetas por aquí. Estos son unos monocitos migrando, ¿sí?, que en una situación patológica se inflaman estos alvéolos, se desactiva el surfactante, hay activación de los macrófagos alveolares, invasión de monocitos, plaquetas, ¿cierto?, y deformaciones de los glóbulos rojos en el transporte, pero en ambos casos nosotros tenemos los mismos elementos para medir lo que está sucediendo acá. Tenemos esta presión alveolar de oxígeno, que es con cuánto oxígeno llegamos al alveolo, presión arterial de oxígeno, cuánto tenemos en el capilar, y cuánto nos cuesta atravesar esta diferencia alveolo arterial de oxígeno a través de la membrana. Si ustedes se dan cuenta, todas las mediciones que hacemos con respecto a oxigenación de los pacientes simplemente nos están mostrando cuánto nos cuesta atravesar el oxígeno a través de la membrana. Diferencia alveolo arterial, razón alveolo arterial, PAFI, ¿cierto? PO2 partido por FiO2, oh mira, PO2 esta, por la FiO2 de acá, o incluso el índice de oxigenación, presión media de la vía aérea, por la FiO2 partido por la presión arterial de oxígeno. Pero algo que se nos olvidaba muchas veces era considerar cómo estaba la CO2 sanguínea y si esta CO2 le costaba salir o no. Y aquí es el rol que tienen los capnógrafos y la capnografía volumétrica, donde nos empiezan a mostrar que la diferencia en la salida del CO2 hacia afuera
nos está mostrando más que el funcionamiento del capnógrafo, nos está mostrando la relación de espacio muerto que existe dentro de este alveolo, como la relación BD-BT, que es la CO2 arterial menos la entaidal exhalada, partido por la CO2, o simplemente si tenemos una diferencia más allá de 3 a 5 puntos entre la CO2 sanguínea y la CO2 exhalada, estamos hablando del aumento del espacio muerto. Habitualmente podría ser alveolar, pero ojo que podría haber un estrechamiento en la vía aérea, una alteración BQ, o que incluso podríamos estar teniendo poco flujo sanguíneo a nivel, ¿cierto?, pulmonar, como una hipertensión pulmonar o un neumotórax a tensión, donde este CO2 no estaría llegando a esta conjunción alveolo-capilar que viene a ser, ¿cierto?, la unidad básica del funcionamiento cardiorrespiratorio. Mucho tiempo crecimos, ¿cierto?, pensando que nuestros alveolos eran globitos, que generábamos un flujo inspiratorio, eso se traducía en volumen corriente, y que ese volumen generaba presión en las paredes del alveolo. Para desinflarlo, simplemente dejamos de tomar aire y por retracción elástica salía el flujo, ¿cierto?, expiratorio, y el alveolo se desinflaba. Hoy día cada vez ya sabemos que nuestros alveolos normales, ¿cierto?, son alveolos tipo 1, que no hacen cambio de tamaño entre inspiración y expiración. Y esto es sumamente importante de entender porque la mantención de este reclutamiento alveolar nos permite hacer intercambio gaseoso tanto en inspiración como en expiración. El sustento de la mantención de estos alveolos es la capacidad residual funcional. Y la capacidad residual funcional es la que nos permite hacer intercambio. Ingreso de oxígeno al capilar, salida de CO2. El volumen corriente que estamos teniendo en estos alveolos realmente ventila los ductus y nos permite el ingreso de gas fresco y la salida de este gas fresco, pero sin cambio de tamaño en nuestra estructura alveolar. Diferente a estos alveolos que están en atelectasia, que se abren y se cierran, ¿sí? O peor aún, en estos alveolos que están fuertemente desreclutados, donde tenemos la apertura y cierre cíclico en un alveolo muy dañado, y vean cómo en inspiración se sobredistiende y en expiración se colapsa. Estos pacientes que tenemos acá al lado derecho son nuestros pacientes graves, son los pacientes que están en CHAM. Y podemos entender este cortocircuito porque ciertamente no tenemos la apertura alveolar suficiente para que exista un contacto entre la sangre y el alveolo para que ingrese el oxígeno y para que salga esta CO2. Ante esta situación patológica, nos tenemos que preguntar si este sujeto está con dificultad o con falla respiratoria, identificando rápidamente la dificultad como aumento de trabajo para respirar, pero manteniendo valores de oxigenación, ¿cierto?, y de ventilación, o la falla respiratoria, que a pesar de todo el trabajo respiratorio que está haciendo este sujeto, hace hipoxemia y o hipercapnia. Por lo tanto, hay que evaluar rápidamente la necesidad inmediata de intubación y si es así, intúbelo y déle ventilación mecánica. Pero nosotros ciertamente nos aproximamos cada vez a un soporte más no invasivo, donde la falla respiratoria hipoxémica tiene como dos patitas por acá, que podríamos ingresar a alto flujo a CPAP, y por el lado de la falla hipercápnica, la verdad que podría ser ventilación no invasiva, BiPAP antiguamente le llamábamos, o CPAP. Y ven acá que pareciera ser que la piedra angular del manejo de este paciente en falla respiratoria es la presión positiva continua en la vía aérea. Ahora bien, parece ser que el alto flujo no es la mejor alternativa para la falla hipercápnica y la ventilación no invasiva parece ser que no es la gran alternativa para la falla hipoxémica. ¿Con cuánto partimos? La interfaz en el alto flujo es una cánula nasal con 2 litros minuto kilo de peso en los menores de 10 kilos, 1 litro por minuto por kilo de peso en los mayores de 10 kilos, y habitualmente sobre los 35-40 kilos ya se consideran adultos, ¿sí? Donde en adultos partimos con 0,5 litros partido por minuto por kilo de peso. Los parámetros máximos están dados por la cánula y la FiO2, la verdad que está asociada habitualmente a un objetivo de saturación, que si es que no hay patología crónica, lo estamos pidiendo entre 92 y 98%. La CPAP parte con cánula o con máscara nasal, máscara facial actualmente helmet, con presiones 4 a 6 centímetros de agua, pero cada vez nos hemos vuelto más agresivos a partir con valores más altos, 8, 10 centímetros de agua, y llegando hasta un límite de la tolerancia, habitualmente 12, 14 centímetros de agua, donde ahí ya planteamos la retirada y que esta estrategia no está funcionando.
Y la ventilación no invasiva, la verdad que nuestros mejores resultados son con máscara facial, máscara oro-nasales, actualmente Helmet, con un diferencial mínimo de 4 centímetros de agua y valores mínimos de PAP 5 o 6 centímetros de agua, y el teórico que es de 4 centímetros, y de ahí hacia arriba en IPAP 8, 12 o más centímetros de agua. ¿Okay? Antiguamente nos replanteábamos ante 20 con 10 depresiones de no seguir con el soporte no invasivo. En muchos pacientes, sobre todo neuromusculares, sí exploramos mucho más arriba y nos damos un diferencial mínimo de 10 centímetros de agua para lograr el objetivo que es remover la CO2, que no es lo que pasa tan fuertemente en la falla hipoxémica, salvo en cuadros terminales, es lo que sí nos pasa en los sujetos crónicos que hacen hipoventilación. Se comienza con estos parámetros iniciales y se aumenta para disminuir el trabajo respiratorio, pero los tiempos críticos son a los 30 minutos, a las 2 y a las 6 horas para detectar si tenemos un fracaso, donde ciertamente este fracaso involucra intubación, monitorizando frecuencia respiratoria, cardíaca, saturación, CO2, presión arterial, sincronía, ajuste de la máscara, gases en sangre. ¿Qué no hemos visto? Hay score famosos, ¿cierto?, en alto flujo, como este puntaje de que es la SAFI por la frecuencia respiratoria, que la verdad, el publicado por Roca, que nos mostraron mucho tiempo que podría ser un gran índice, pero la verdad que cada vez que realizamos los trabajos lo vendían como un indicador precoz, este índice de ROX, no me voy a acordar, perdón, como un indicador precoz, pero finalmente empieza a detectar, ¿cierto?, la salida de los pacientes a las 18, 16 horas, lo cual es tardío para nuestras condiciones. El score de Cabrini se suma con respecto al trabajo respiratorio y ciertamente pareciera ser que este tema de sincronía y de trabajo respiratorio aumentado podría estar marcando, ¿cierto?, la necesidad de ventilación, sobre todo por esta nueva entidad patológica que es la PECIL. Con respecto a la CPAP y a la no invasiva, la verdad que aparece el score de Hackor, ¿ya?, que nos puede ayudar a diferenciar bien cómo podrían estar estos pacientes si es que aguantan más el soporte ventilatorio o no, pero ciertamente nuestro reconocimiento del fracaso de la técnica debería ser bastante temprano. ¿Y por qué esto? Porque probablemente la gran discusión ahora es cuál es el tiempo indicado, ¿cierto?, o adecuado para la intubación. ¿En qué momento tenemos que tomar esta decisión? ¿Realmente tenemos que pasar de alto flujo a no invasivo después de intubar? ¿Podemos partir por no invasivo e intubar, ¿cierto? O algunos que se intuben de manera directa. Lo que sí sabemos hasta el momento es que el sujeto que se intuba de emergencia tiene en unas series nacionales significativamente más riesgo de estar en el ventilador mecánico post intubación que el sujeto que no pasó por la ventilación no invasiva. Y esto en un modelo de log-rank ajustado por la gravedad de los pacientes. Fíjense bien que a los que usted le puso no invasiva previa, la verdad que está pagando el uso de no invasiva con muchos más días de ventilación mecánica, que está expresado en horas. Vean que hay diferencias con significación estadística, ¿cierto? Y con un hazard ratio de 0,54, por lo tanto, no conectarlo disminuye la velocidad, ¿cierto? O bien digo, el tiempo que el sujeto va a estar en el ventilador mecánico en cerca de un 50%, lo cual es real. Podríamos casi decir que el riesgo de que el paciente esté más bien en el ventilador mecánico es el doble en el sujeto que le pusimos la no invasiva versus en el que no se lo pusimos. Pero tampoco esto significa intubar a todos los pacientes. La verdad que el problema de intubarlo a todos está asociado a neumonía asociada a la ventilación mecánica, aspiración, fenómenos de debilidad adquirida en UCI, etcétera, 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 que también nos ponen costa arriba que un tubo puede ser extremadamente malo, pero como lo vemos acá, en algunos casos no es tan malo intubar versus tener a este sujeto respirando como pez fuera del agua. El soporte principal que tenemos en un principio, ¿cierto?, es la administración de oxigenoterapia. Y la gran diferencia entre los sistemas de oxigenoterapia clásicos que todos deberíamos conocer es que existen sistemas de bajo flujo y de alto flujo. El sistema de bajo flujo es un sistema que no cubre la necesidad ventilatoria total del sujeto, ¿ya? Por lo tanto, la FiO2 depende del flujo del equipo, del volumen minuto del paciente, del reservorio, y el rango de FiO2 puede ser variable y no siempre bajo, ¿ya? Esto es un error conceptual que uno pueda decir sistema de bajo flujo, FiO2 baja. Y los sistemas de alto flujo son sistemas que cubren la necesidad ventilatoria total del sujeto,
dan una CO2 precisa con rango variable, incluso al 100%, y no presentan reinhalación de CO2. Entonces, en términos bien simples, un sistema de, déjenme silenciar aquí, ahora sí, ¿ya? Un sistema de bajo flujo no satisface la necesidad ventilatoria total de un sujeto, que ciertamente las personas respiran como les sale, ¿ya? Habitualmente hablamos de un volumen corriente de 5 a 6 ml por kilo de peso, sin embargo, 6 a 8, perdón, pero la realidad del sujeto sano es que el volumen corriente es bien variable. Y la variabilidad de nuestro volumen corriente va habitualmente entre los 2 y 20 ml por kilo de peso, respiración a respiración. De este modo, si yo doy con un sistema de bajo flujo que no sobrepasa la necesidad ventilatoria del sujeto, vean que muchas veces las respiraciones de esta persona son capaces de sobrepasar el aporte del dispositivo y para lograr tomar aire tienen que mezclar con aire de manera externa. Pero vean en esta respiración chiquita de acá, donde no hubo una mezcla con el gas externo y probablemente aquí absorbimos todo lo que venía del dispositivo. En el sistema de alto flujo, el alto flujo no es un dispositivo per se, sino que corresponde a cualquier sistema que pueda sobrepasar esta necesidad ventilatoria. Y vean que cada vez que el sujeto respira, es incapaz de absorber todo lo que está dando el dispositivo. Por eso se llama alto flujo, porque está con todas las respiraciones que hace este paciente, es incapaz de llegar hasta el máximo que le estamos aportando. Por lo tanto, todo lo que respira bajo un sistema de alto flujo proviene de este dispositivo de alto flujo. Y una condición especial, ¿cierto? Esto es de ligas, está en los sistemas con reservorio, donde el sistema se puede comportar de alto o bajo flujo, según el patrón respiratorio de la persona, y además del flujo que estamos aportando. ¿Cómo calculamos esta cosa de la necesidad ventilatoria para lograr ver si nos acercamos? Habitualmente hay dos fórmulas, una dada por el volumen minuto y otra por el flujo inspiratorio. Por flujo inspiratorio el volumen corriente en el tiempo inspiratorio, pero por volumen minuto está dado por el volumen corriente, por la frecuencia respiratoria, por un número mágico, nos decían nuestros antiguos profesores, que estaba entre 3 a 5, que no es más que la sumatoria de la relación IE. ¿Sí? Calculemos entonces por acá. En un adulto de 70 kilos, el volumen corriente, los 6 a 8 ml por kilo, son habitualmente cerca de 500 ml. ¿Ya? Acuérdense, 6 a 8 ml por kilo, no para todos 500 ml. Con un patrón respiratorio de reposo de cerca de 12 respiraciones por minuto, lo que se traduce en un volumen minuto de 6 litros por minuto, 500 por 12. ¿Sí? Un adulto promedio habitualmente no respira más allá de un segundo y 60 dividido en 12 son 5 segundos. En 5 segundos, este sujeto tiene que tomar y botar aire. Por lo tanto, si de los 5 segundos, un segundo de inspiración, los otros 4 son expiración y tenemos nuestra relación IE. Relación IE que es 1 es a 4, por lo tanto, este volumen minuto es 6 litros por minuto, lo vamos a multiplicar por 5, lo cual nos da 6 por 5, 30 litros por minuto. ¿En qué se traduce esta cosa? Que cualquier dispositivo que para esta persona con ese patrón respiratorio de 30 litros por minuto o más es un sistema de alto flujo. Todo lo que respira este sujeto viene del dispositivo. Y si estamos con una naricera, ¿sí? Una naricera común y silvestre, a 30 litros por minuto, me van a decir cómo hacemos eso, dos flujómetros por último, o estos flujómetros de 70 litros, conectados a la nariz del sujeto, lo único que va a respirar este sujeto es lo que viene de la naricera. Y la CO2 que tiene la naricera en la punta, ¿sí? Son efectivamente 100%. Por lo tanto, este sujeto está respirando una CO2 al 100%. Si nos vamos al lado más mío, ¿cierto? El lado de los bebés, bebé de 3 kilos, volumen corriente 6 ml por kilo más o menos, 6 a 8, tenemos un volumen corriente 20 ml, respiran más rápido, 30 por minuto, volumen minuto 30 por 20 son 0,6 litros por minuto. ¿Sí? Y habitualmente respiran en tiempos más cortos, aquí le pusimos 0,5 segundos, 60 dividido en 30 son 2 segundos, de los cuales 0,5 son inspiración, y el otro 1,5 segundos de expiración. Relación IE, 1 es a 3. 3 más 1, 4. 0,6 por 4 son 2,4 litros por minuto.
Cualquier dispositivo que para este recién nacido supere los 2,4 litros por minuto va a ser alto flujo. Y por eso es re fácil dar alto flujo en los pacientes más pequeñitos. Con 3 litros por minuto ya estoy haciendo por una nariz habitual alto flujo. ¿Cuál es el problema? Que estoy dando una dosis de oxígeno tremendamente alta, porque probablemente todo lo que va a respirar viene del dispositivo y va a ser una CO2 muy cercana al 100%. De este mismo modo, mucho tiempo nos enseñaron ecuaciones como la de McCoy, donde el flujo de oxígeno se multiplicaba por 4 y se le sumaba 20 para estimar una CO2 a bajo flujo. Por ejemplo, 3 por 4, 12, más 20, 32, CO2 de 32% a 3 litros por minuto. Sin embargo, eso es bastante cuestionable y probablemente deberían empezar a desecharla de su vocablo, porque si bien es cierto, se aproxima a este sujeto con peso ideal de 70 kilos, 1,70 m, ¿cierto? Caucásico, pecho blanco, etcétera, la verdad que la CO2 que usted va a dar a bajo flujo depende de variados factores que no están siendo considerados en esta ecuación, como el flujo de oxígeno que usted está aportando, la frecuencia respiratoria del sujeto, la relación entre el tiempo inspiratorio y el tiempo total, por lo tanto la frecuencia respiratoria y la relación IE, volumen corriente menos espacio muerto para ver la reserva anatómica, partido por el volumen corriente por el 1000. No se vayan a olvidar del 1000, que es pregunta clásica de pruebas, ¿sí? Donde nos encontramos que no es sencillo, ¿cierto?, estimar la CO2 a bajo flujo, y obviamente si el patrón respiratorio del sujeto cambia, también tenemos cambio acá. Más aún, que dentro del oxígeno que reciben las personas cuando están con una dosis de oxigenoterapia, el tercio final y los 2/3 de las iniciales de la inspiración, el sujeto realmente absorbe el oxígeno que viene en el dispositivo, pero todo el resto del oxígeno es exhalado y perdido al medio externo. Esto no podría decir, ¿sabes qué? Esto es muy malo, estamos perdiendo el oxígeno, lo estamos botando. Y por eso existen los sistemas de oxígeno pulsado, ¿cierto? Que se sincronizan con la ventilación del paciente, o sistemas de ahorro de oxígeno, como los ahorradores, pero que no tienen los resultados clínicos que uno espera, sobre todo en el paciente con insuficiencia respiratoria, y no es lo que ocupamos en el hospital, esto es oxigenoterapia crónica. ¿Por qué? Porque este oxígeno libre, ¿cierto?, que se pierde, probablemente no es tanto lo que se pierde, sino que se está encargando de hacer presión positiva en la vía aérea y un cierto efecto de washout, incluso sin hacer presión positiva, tenemos nuestra vía llena de un gas, ¿cierto?, que si bien es cierto, no lo estoy inspirando, pero sí se está manteniendo dentro del espacio muerto anatómico de mi vía aérea. En experimentos con los bebés, ¿cierto? Hemos tomado muestras de gas hipofaringio y hemos encontrado varias cosas re interesantes, ¿cierto? Aparte de los sistemas que hemos tenido que desarrollar para esto, es que elementos tan importantes como si la boca está abierta o cerrada de los sujetos, la FIO2 se ve alterada, pero interesantemente, y tal como conversamos en los bebés, la FIO2 que puede dar un sistema tan sencillo, una naricera 0,5, 1, 2 litros por minuto, respecto a la FIO2 que hemos tenido en hipofaringe, este trabajo en nuestro hospital, nos damos cuenta que hay una variabilidad tremenda con valores que pueden llegar a ser tremendamente altos. Vean, a 2 litros una mediana de FIO2 cercana al 80% por acá, y en el caso de acá, que uno diría 0,1 litro, esto de la burbuja de oxígeno, vean que da una FIO2 cercana al 35% de mediana. Más aún, nos podemos dar cuenta que esta oxigenoterapia también es capaz de generar cierto grado de presión positiva, sobre todo en estos bebés pequeños, con narices pequeñas, hipofaringes pequeñitas, donde, por ejemplo, 2 litros por minuto de oxígeno son capaces de dar una presión positiva mediana, de 5 centímetros de agua aproximadamente, con variabilidad, por supuesto, explicada por algunos de los fenómenos que ya vimos, como boca abierta, porcentaje de cobertura en la narina por parte de la cándula, flujo, ¿cierto? Humidificadores y otros elementos que tenemos por acá relacionados. Medimos presiones pico también, pero estas pueden verse exageradas por la inspiración del paciente. Si bien es cierto, esto lo publicamos, ¿cierto?, en el año 2019, esto no es nada de nuevo, ¿ya? Incluso lo del alto flujo y todo lo que vamos a ver no tiene mucho de novedad, salvo que ahora se ha vuelto boom por su aplicación masiva. Y vean que ya el año 2003, Frey y Chan, ¿ya?, habían desarrollado o habían mostrado al mundo que la naricera en los pacientes más chiquititos podían dar valores tremendamente altos de FIO2 de manera inadvertida.
vean 83% con 0,2 litros, 45% con 1 litro, 2 litros 57%, etcétera. Pero también habían descubierto, y este es el trabajo de Locke, que en el año 93, más antiguo todavía, que estas nariceras podían dar cierto grado de presión positiva. Y de ahí parte todo este boom, desde los niños, ¿cierto?, hacia los adultos y viceversa, donde un sistema simple de oxigenoterapia podría estar dando cierto grado de presión positiva, ¿ya? No así, ¿cierto? Estas son las cánulas nasales, no así los halo o las máscaras de oxígeno, donde, o el oxígeno directamente en la cara del bebé, donde ciertamente esto no entregaba nada, ¿ya? Nada de presión positiva. Ven acá que cuando la naricera estaba más apretada en la nariz, naricera más gruesa, ingresaba mayor cantidad de presión positiva, y en esto mismo se basa el funcionamiento de estas cánulas nasales de alto flujo, ¿sí? Con varios nombres, las SINAF, ¿cierto? Las TAF, las TAFO o la HFNC, ¿sí? Terapia de alto flujo, cánula de alto flujo, ¿cierto? High flow nasal cánula, etc. Que nos empezaron a permitir dar flujos de 1,60 litros por cánula nasal. Pero para que esto funcionara de manera adecuada, tenían que ir con humidificación y temperatura adecuada, con humedad relativa sobre el 95% y temperatura sobre los 33 grados Celsius. Por lo tanto, una base calefactora con humidificación activa, con diferentes equipos que vamos a ver disponibles hasta el día de hoy. Como les digo, esta cuestión está de moda, y vean cómo había un crecimiento exponencial, con un crecimiento de un 11% por año en las publicaciones, ¿cierto?, de cánula nasal de alto flujo. Y grandes ensayos clínicos que han sido un poquito cuestionados, ¿cierto?, en el sentido de que tienen mucho apoyo de la industria para encontrar resultados. Más allá de esto, nos encontramos que el Ervo es uno de los equipos principalmente ocupados en el país, donde tenemos una turbina en la parte posterior que asegura un flujo. Hay que ingresarle oxígeno de manera externa por la parte posterior, donde succiona este aire enriquecido con oxígeno, calefacciona el agua, lo humidifica y lo da por este circuito integrado, ¿cierto?, que tiene alambre calefactor, ajustando el flujo y la temperatura, y la FIO2 depende de cuánto flujo estemos aportando desde la manera externa. Incluso si no tuviéramos un oxímetro, podríamos saber más o menos cuántas FIO2 tenemos. Vapotherm, que es la competencia internacional del Ervo, ya un modelo, ¿cierto?, estadounidense, tiene la gracia de que se conecta directo a la red de aire con la red de oxígeno, y tiene este sistema que tiene un sistema de cartucho acá adentro, donde mantiene con humedad y temperatura este cartucho, y el circuito está lleno de agua. Por lo tanto, no tenemos pérdidas de humedad y tenemos un circuito lleno de agua por las paredes para mantener la humedad y la temperatura. Está Ingrid Cruz acá, nos había dado la paz, ¿ya? Por lo tanto, permite un ajuste mucho más precisa de la CO2 y del flujo que estamos entregando con mejores temperaturas. Pero no nos quedamos solo acá. Vean que con esto aparecieron muchos más equipos, como el Aquanace de los irlandeses de Armstrong, que quiso traerla a una farmacéutica, lo vendía a un precio descabellado, donde en este equipo podemos dar CPAP o cánula nasal de alto flujo sin ningún problema, el Hifen chino, que viene a ser la copia china del Ervo, o el Humidiflow, que es la copia taiwanesa del Ervo para entregar alto flujo, o incluso algunas producciones nacionales de un colega, ¿cierto?, con un amigo ingeniero, donde fueron capaces de desarrollar en Quillota, ¿cierto?, estos YACA como sistemas de alto flujo nacionales para entregar, ¿cierto?, oxigenoterapia de alto flujo en el hospital de Quillota durante la pandemia. No nos quedamos solo ahí, vean equipos de Corea, los MEKIS, ¿cierto?, los CEPRAI de China, e incluso muchos de ustedes, aunque no lo sepan, en gran cantidad de ventiladores mecánicos está la posibilidad de dar sistemas con cánula nasal de alto flujo con el mismo equipo. Ciertamente nosotros en un principio, cuando nos ofrecían esto, decían, mira, con suerte tenemos ventiladores para ventilar a los pacientes que tenemos, no los vamos a ocupar con un sistema de alto flujo. Pero la verdad es que a medida que se mejoran las acreditaciones de los centros hospitalarios en el país, probablemente cada cama de UCI requiere tener al menos un ventilador. Y un ventilador de estos que nos podría dar cánula de alto flujo, ventilación no invasiva, ventilación convencional, y en el caso neonatal incluso ventilación de alta frecuencia, la verdad es que nos aliviana bastante el tema de estar moviendo equipo y haciendo más cosas.
Equipos con alto flujo, los Drager Evita XL, B300 y BN500. Los Hamilton C1, T1, MR1, C3, C6, G5 y S1, pero ciertamente hay que cargar el hardware y el software para esto. El Neumovent TS de Argentina, los Maquet Servo U y los Servo N, ¿cierto? Del Philips Respironic V60 con la actualización. Los Monal franceses y el Lowenstein Prismavent 50C, ¿cierto? Que es un equipo de no invasivo de Alemania que está ocupándose para eso. Pero vean que los albores del alto flujo parten mucho antes con sistemas inventados, con bases calefactoras, con cámara humidificadora, circuitos circuitos adultos con nariceras recortadas para poder entregar este alto flujo, e incluso antes de tener Blender o sistemas como el Downsipap o Venturi que nos permiten mezclar aire con oxígeno, teníamos que hacerlo manualmente mezclando aire y oxígeno desde la red. Y vean que estos fueron nuestros primeros sistemas de alto flujo, donde nos robamos blenders viejos de ventiladores, bases calefactoras, ¿cierto? Un pedestal, manguera de aire, de oxígeno, y un sistema de alto flujo bastante arcaico para iniciar esto, que incluso nos permitió generar guías clínicas durante esta pandemia para generar equipos homemade, ¿cierto? Para la administración de alto flujo, sabiendo, sí, que el alto flujo no tuvo los resultados esperados, pero ayudó a bastantes personas a poder apoyarlo. Vean ustedes que este sistema homemade de alto flujo no era más que un blender que mezcla aire con oxígeno, un flujómetro con un adaptador para la vía inspiratoria, bases calefactoras, cámaras humidificadoras, cánulas de alto flujo y circuitos, ¿cierto?, adecuados al tamaño del paciente, permitiendo, ¿cierto?, sacar desde la red de gases este sistema de flujo alto para entregarlo ya sea desde un bebé o hasta un adulto. Si usted no poseía las conexiones para un blender, no había ningún problema en mezclar aire con oxígeno. Y vean que aquí tenemos 30 litros entre los dos sistemas, y esto nos permite, sin duda, obtener una CO2 del 60%, más que razonable para un paciente en alto flujo. Y vean que acá el adaptador para esto era un sistema multivent de máscara, pero cerradito, que era exclusivamente para que adaptara a la cámara. Vean ustedes que la fórmula para calcular la CO2 no es más que una fórmula bien antigua, ¿no?, donde se multiplica el flujo de oxígeno por 99, más el flujo de aire por 21, y se divide por el flujo total, y usted así puede obtener, ¿cierto?, una CO2 muy precisa para entregar en el sistema, y ya sabemos que en este sistema, en la punta de la naricera, vamos a tener la CO2 que está entregando esta mezcla de gas. Sin embargo, de aquí hacia adentro, ¿qué pasa con el sujeto? Depende si este sistema es de alto o bajo flujo. Otra opción era ocupar circuitos, ¿cierto?, con piezas en Y para mezclar aire con oxígeno de igual manera. Y obviamente si tenemos estos flujómetros de 70 litros por minuto, tenemos buena posibilidad de hacer esto. ¿Qué es lo que no resulta para esto? ¿Ya? Son estas máscaras multivent como generadores de gas para el sistema. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, estas muchas veces nos han dicho que son Venturi, la verdad que no son tubos de Venturi reales, porque el tubo por restricción no es o no tiene una angulación de 15 grados post la restricción del inyector. Con suerte es un tubo de Pitot. Y cuando probamos estos sistemas, vean ustedes que probamos el Multivent, tubos Venturi reales y otros sistemas de máscara también, H-Ciner, que son las chinas, donde cuando estamos con el sistema abierto, si bien es cierto, estos sistemas pueden ayudar, ¿cierto?, en la línea sólida a multiplicar el flujo final, la verdad que ayudan bastante. En el momento de ponerle un circuito como resistencia, vean cómo se caen estos flujos por acá, ¿sí? Y vean que en el sistema Venturi también se caen, pero vean que con 5 litros estamos siendo capaces de entregar cerca de 75 litros por minuto al sistema final. Y cuando además a este circuito le ponemos una cánula, vean que estos sistemas con máscara son incapaces de entregar un flujo más allá del oxígeno que estamos entregando. Versus un tubo de Venturi real, que es capaz, incluso con una cánula puesta a 15 litros por minuto, ser capaz de entregar cerca de 75 litros por minuto de oxigenoterapia. De este modo, los sistemas convencionales requieren, ¿cierto?, algunos elementos relacionados para esto, ¿sí?, como los sistemas de generación. Cuando nos empezamos a la tarea de buscar por qué podría servir este alto flujo, una de las grandes opciones que se barajan siempre es si son capaces de entregar
¿sí? Presión positiva. Y evaluamos esto en pacientes pediátricos y pacientes neonatales a través de una revisión estructurada, un scoping review, donde fuimos recortando, ¿cierto?, bastante la evidencia y nos encontramos que en pediatría probablemente el trabajo más emblemático es el de Milese, donde vean ustedes que a medida que aumenta el flujo, aumenta, pero discretamente la presión positiva en la vía aérea, con un coeficiente de correlación del 77%, y si esto lo elevamos al cuadrado, perdónenme que saque la calculadora acá, pero 0.77 elevado al cuadrado es 0.59. ¿Qué significa eso? Que la nube de puntos que está representada por esta línea recta equivale solamente a un 60%. El otro 40% de la presión positiva que está dando el sistema de alto flujo depende de otros valores. Por lo tanto, a medida que el paciente se nos va agrandando, la aplicación de presión positiva es casi insignificante versus lo que podría pasar en los estudios que encontramos en el mundo neonatal, donde el coeficiente de determinación, cuánto representa esta línea, la 9 puntos, es cerca de un 95%. ¿Qué quiere decir esto? Que la presión positiva en neonatología, dada por el flujo de las cánulas nasales, representa el 95% de la explicación de este fenómeno. Solamente hay un 5% que se puede deber a otros factores y que el 95% de la presión positiva en la vía aérea está dado por la cánula nasal de alto flujo. ¿Sí? Entonces, los más chiquititos parece que la presión positiva es un componente real. Sin embargo, en los adultos y los pacientes pediátricos esta cuestión desaparece. Más aún que estos valores de presión positiva se ven influenciados si fueron medidos en la fase inspiratoria y expiratoria, porque en inspiración cae la presión positiva y en expiración la presión positiva aumenta. Regresionando a otros datos, nos encontramos que también los equipos funcionan diferentes, con boca abierta, boca cerrada, y que también Vapotran versus Fisher & Paykel son diferentes en la entrega de presión positiva. Por lo tanto, existen equipos que pueden presentar diferencias en la capacidad de entregar presión positiva a pesar de estar ocupando los mismos flujos. Quizá estos son elementos nuevamente a resolver, si es que existen diferencias reales entre los equipos para entregar alto flujo y la capacidad de presión positiva o incluso el beneficio terapéutico que pudiera tener esto. A pesar de ser los mismos flujos, ¿sí? 6 litros por minuto, 8 litros por minuto, vean ustedes que hay diferencia en la capacidad de compensar la fuga y de entregar presión positiva. ¿Sí? ¿En quién entonces el alto flujo? Y la verdad que este es el gran problema del alto flujo. No sabemos muy bien a quién aplicarse. Bronquiolitis moderada severa en pediatría, la verdad que con suerte moderada. Falla respiratoria primaria o sí, atelectasia, edema pulmonar, neumonía. Pero será mejor que la oxigenoterapia habitual o deberíamos preferir CPAP o ventilación no invasiva o intubarlos de inmediato. Cardiopatías congénitas, sobre todo en edema pulmonar, podría ser una alternativa, ¿cierto?, al gold standard, que es la ventilación a presión positiva, no lo sé. Por lo mismo, son evidencias que deberían probarse. ¿Podemos hacerle realmente el peso en un hipótico, ¿cierto?, en un paciente con edema pulmonar cardiogénico, entre la presión positiva y la cánula de alto flujo? Creo que probablemente los estudios nuevos aparezcan por ahí. Asma moderada, soporte por extubación, aparecen algunas experiencias bien interesantes, donde probablemente el único nicho le va quedando realmente el alto flujo es soportar, ¿cierto?, a paciente adulto y paciente pediátrico con riesgo de reintubación con alto flujo. Apneas dudoso, ¿sí?, con respecto al gold standard nuevamente que el CPAP, y otras que ciertamente la fama y la moda del alto flujo está permitiendo que aparezca más investigación. Ya comentábamos de los flujos, ¿cierto? 0,5 litros por minuto adulto, los más chiquititos un poquito más de tasa de flujo, con objetivos de saturación de 92 a 97 y con indicaciones claramente más complejas todavía de poder entender si realmente son para todo lo que estamos mencionando y aparece por acá. Otro elemento importante aparece en los estudios, ¿cierto?, donde la posibilidad del alto flujo y del bajo flujo de aerosolizar el medio ambiente es tremendamente potente. Y la verdad que en este trabajo muy bonito de Leonard, Abbott, Walsh, de Dillis, Dungan, Stracer, Whittle, en la CHES del 2020 nos decían, ¿saben qué? En alto flujo no se preocupen, pónganle una mascarita y esto mejora, ¿sí? El detalle de esto es que este estudio, anterior de acá, está muy patrocinado por la industria.
porque de todos los autores, la verdad que el único que no trabaja realmente en Vapoter es Brian Walsh, que somos re amigos, pero la verdad que el resto todos eran de la industria, y ciertamente lo que querían hacer era posicionar su producto para la venta. En un estudio independiente de Feriolo el mismo año, vean ustedes que un alto flujo que esté con fugas laterales a la cánula es capaz de dispersar hasta 62 centímetros de distancia. Y cuando la mascarita queda suelta por el borde del alto flujo, vean cómo esta nube, ¿cierto? Y la podemos ver acá también, es capaz de aerosolizar el medio ambiente. Si bien es cierto, la recomendación es sencilla, pongan una máscara quirúrgica, tengan bastante atención, porque esta máscara quirúrgica, si no queda bien puesta, el riesgo de aerosolizar es alto y la capacidad de filtrar alto flujo es bastante compleja. ¿Okay? Sin embargo, el gran tema sigue siendo el reclutamiento. Realmente, ¿cómo nos hacemos cargo de estos elementos que decíamos que era el primordial para el intercambio y que en pacientes graves pasa lo que pasó con este conejito de experimentación? Veámoslo de nuevo. Donde usted, a pesar de tener un pulmón tremendamente reclutado, este es un modelo animal con de reclutamiento pulmonar por lavado de surfactante, nos encontramos que la pérdida de la presión positiva, y esto fue simplemente desconectarlo, se traducen en colapso alveolar y apertura y cierre cíclico, ¿sí?, de este pulmón, con incapacidad de volverlo a la condición habitual. Si bien es cierto, nosotros hemos reflotado estos conceptos los últimos 20, 30 años, ¿cierto?, desde el Open Lung Approach, el año 92 para adelante. Los primeros misioneros en esto estuvieron en neonatología el año 71 y el año 70, 72 aproximadamente en adultos con el uso de esta nueva cosa tan rara que era la presión positiva al final de la expiración, PIP, donde en neo lo que se ocupó fue el primer uso de la CPAP, ¿sí? CPAP compuesta por un sistema muy sencillo, que era la intubación de los pacientes, de los bebés, mezcla de aire y oxígeno, y un reservorio con una restricción a la salida del gas, generando el primer sistema de CPAP. Lo interesante de esta publicación muy antigua, ¿cierto?, es que la mortalidad neonatal en esa época bajó de un 70% a un 20% exclusivamente con este sistema arcaico, donde la verdad que hoy día no lo habían aprobado por comité de ética y nos lo habían cuestionado bastante más, sobre todo esto de estar pinchando aquí una silicona para meter aire con oxígeno, pero la base del funcionamiento de los ventiladores mecánicos con bias flow, ¿cierto?, flujo dual o con flujo continuo, donde usted tiene un flujo continuo a través del sistema y una resistencia a la salida del gas. Cuando esta resistencia aumenta, entramos en inspiración, y cuando disminuye, expiración. Si esta válvula queda parcialmente abierta o parcialmente cerrada, vean ustedes que estamos generando este efecto PIP o CPAP, donde la gran mayoría de ventiladores neonatales, ¿cierto?, y los ventiladores de adultos de la época, que había que generar sistemas de IMD con un flujo continuo por el lado para poner esta válvula de PIP, que incluso se hacía con botellas de agua, pudiera tener este efecto de presión positiva. Y esta presión positiva, la verdad que siempre lo asemejo a esto de acá, que si usted tiene que, para respirar, subir una escala de 10 pisos, parte en el piso 0, sube hasta el piso 10, bota. De nuevo, bota. Cuesta trabajo. Sin embargo, si alguien me devuelve, ¿sí?, mi capacidad residual funcional o el volumen expiratorio, el volumen pulmonar al final de la expiración, alguien me está haciendo estos primeros 4 peldaños. Y al hacerme estos primeros 4 peldaños, ahora mi trabajo va desde el piso 4 hasta el piso 10, y cuando boto, vuelvo solamente hasta el piso 4. Si además viene alguien buena gente y me da un empujón para llegar hasta acá arriba, ¡pum, pum, pum!, ya finalmente tenemos la presión de soporte que me ayuda a llegar hasta acá arriba, y cuando boto el aire, este colchoncito de aire está dado por la presión positiva aquí. A nivel fetal, nosotros respiramos líquido amniótico, y ese líquido amniótico da una presión real de 3 a 4 centímetros de agua. Actualmente, ¿sí?, se ha estimado que la función de este líquido pulmonar es expandir la vía aérea y estimular el crecimiento alveolar, ¿sí?, dentro del desarrollo intrauterino del bebé. Y actualmente la similitud entre la CPAP
y la presión de distensión de alvéolos por fluido, explica recién los efectos benéficos que tiene este soporte en los bebés. Si nos vamos a la ventilación mecánica, la gran diferencia que nos han planteado siempre es ventilación invasiva y no invasiva. Pero ya sabemos que esta diferencia no es tal con respecto a los equipos, y cada vez estos equipos son más híbridos para dar invasiva o no invasiva, y sino que está dado por la interfaz que estemos utilizando, bajo las cuerdas vocales, sobre las cuerdas vocales. Vean ustedes que dentro de la historia de la ventilación mecánica, empezaron los cuidados intensivos y empiezan los ventiladores también, con el pulmotor como un primer ventilador, el Aerolan, ¿cierto? Con Philip Drinken, ¿ya? La primera UCI recién en el año 1928, 1938, primera, ¿cierta? UCI con Aerolan en el Reino Unido. Por acá tenemos la crisis de poliomielitis, ¿cierto? Donde se empezaron a traqueotomizar por primera vez pacientes, porque le estaba yendo muy mal con el pulmón de acero y con esta presión negativa, ¿sí? Aparece la vacuna de la polio, no sé si se parece un poquito a lo que vivimos ahora en pandemia. Primero aparece la enfermedad, se trata, se soporta y después aparece una solución como la vacuna. Pero vean que por acá empiezan a aparecer los primeros ventiladores por volumen, la PIP recién en el año 67, sistema eléctrico de ventiladores mecánicos en el año 70, presión control en el año 75, por aquí recién en el 85 la presión de soporte, el APRD el 87, Autoflow el 95, la asistida proporcional en el 97. La verdad que vean que hay una tremenda historia hacia atrás del desarrollo de los últimos 100 años de la ventilación mecánica, donde la ventilación no invasiva realmente parte con estas pandemias y con el Iron Lung, pero con un sistema diferente, presión negativa, que removía la presión extratorácica y generaba presión negativa intratorácica para succionar aire del medio ambiente. Primer invento, presión positiva, Henry Strayer con el pulmotor, vean que era un sistema de rescate para los aviadores, para los pilotos de aviones de la Primera Guerra Mundial sin cabinas presurizadas, pero quien muere este invento finalmente en la Segunda Guerra Mundial, cuando tenemos cierto el advenimiento de cabinas presurizadas, y que actualmente sigue siendo uno de los sistemas de soporte ventilatorio más comúnmente usados dentro de la ventilación no invasiva a presión positiva, con interfaces que eran muy grandes, que han ido mejorando, pero si las instalamos mejor, andan bastante mejor, con sistemas como los Helmet, que hemos tenido cierta experiencia no muy grata, porque esto de ir como pañal acá les barre mal, al igual que en adultos bajo la axila, ¿cierto? Genera lesiones con el ruido de este StarMed que es terrible acá adentro, con máscaras de diferentes tamaños, con circuitos de una rama y portales exhalatorios en la máscara, o con circuitos de dos ramas y este famoso codo azul que se volvió, ¿cierto?, muy famoso en la pandemia, que nos permitía dar aire por una cañería, aire exhalado por la otra, ¿cierto?, y tener filtro en la exhalación como estamos viendo acá, o acá con los ventiladores mecánicos, pero que también con sistemas en línea podíamos tener filtros con un solo por un lado, ¿sí? Cánulas nasales, los más chiquititos, cánulas cortas, cánulas largas, ¿cierto? Otro sistema, o incluso un sistema un poco combinado que es la cánula Neotech RAM, que permite dar oxigenoterapia de alto flujo y CPAP con la misma cánula. Sin embargo, viene nuevamente nuestro cuestionamiento a si esto funciona o no, donde la presión que dan los ventiladores no invasivos está dado por dos variables, flujo y resistencia, y se mide a través de sensores de flujo, habitualmente diferencial de presión, pero pueden ser de alambre caliente, más caro y más preciso, o de siliconas termales que son más lentas, pero andan bastante bien, proximales, ¿cierto?, al equipo, pero el mecanismo de funcionamiento versus el ventilador clásico es un poquito indiferente. En un ventilador clásico de dos ramas, la verdad es que el aire viene desde la vía inspiratoria del ventilador y sale por una válvula expiratoria. Si la válvula expiratoria se cierra, el aire se va hacia adentro y este manejo, ¿cierto?, administración de la resistencia exhalada del ventilador mecánico es la que controla la entrega de presión inspiratoria o PIP para este paciente, ¿sí? Y esto es lo clásico que hacen los ventiladores mecánicos, y esta se la robé al Daniel, que vamos a poner una guía por ahí. Sin embargo, cuando usted está en un ventilador no invasivo, con turbinas, con una sola rama, la verdad que la expiración y la presión positiva de la expiración está por EPAP.
por flujo, con una resistencia fija dada por el corrugado y la fuga del sistema. Pero si necesitamos dar una presión positiva mayor, un IPAP, por ejemplo, este flujo tiene que acelerarse, ¿sí? Y aumentamos el ingreso de flujo por acá hasta alcanzar la presión. Por lo tanto, el sistema del ventilador no invasivo modula habitualmente flujo y funciona con cañerías muy llenas de aire para poder entregar este gas, algo que ciertamente los ventiladores del pasado no podían hacer cuando eran de flujo a demanda. ¿Por qué con los ventiladores nuevos podemos hacer algo parecido a no invasivo? Porque hay mejores sensores de flujo, hay un control mediante microprocesadores de la entrega de gas y de la salida del gas, pero más importante que eso es porque continuamente hay un flujo circulando y botándose, conocido por el ventilador mecánico, conocido como bias flow, encargado de la detección de las respiraciones del paciente, y cuando este es disparado, la verdad es que la válvula proporcional se abre y entrega flujos bastante más elevados para alcanzar la presión o el volumen corriente que usted le pidió a ventilador para entregar a este paciente. ¿Cuál es la gracia de esto? Que estos ventiladores modernos vienen a ser ventiladores bien híbridos en la capacidad de entregar ventilación a pesar de tener fugas dentro del sistema y ser capaces, ¿cierto?, de monitorizar de manera más adecuada la ventilación, pero tienen el detalle de ser bastante más lentos, ¿cierto?, versus un ventilador no invasivo clásico que realmente tiene aire siempre disponible para que el paciente pueda respirar. Con respecto a los modos, la verdad que hay diferentes modos ventilatorios y esta cosa, la verdad que tiende a confundir un poco a las personas porque si bien es cierto, en mandatorio y presión control, como va a decir esto de acá, también podría ser volumen control con una curva decreciente de flujo o el BCRP, ventilación dual, ¿cierto? BC Plus, autoflow, etcétera. Y esta perfectamente podría ser una secuencia de ventilación mandatoria controlada, un asistido controlado, un IMB, un SIMB, si es que el paciente no respira. Si el paciente respira de manera espontánea, ¿sí?, y no hay asistencia, como lo que vemos acá, podríamos hablar de un CMB o un IMB como modo. Pero si el ventilador responde a esa asistencia, hablamos de un asistido controlado, que podría estar limitado por un volumen control decreciente, presión control o SRP. Un espontáneo asistido en un SIMB, ¿cierto? O incluso podría ser un espontáneo como un SIMB más presión de soporte, limitado por presión control o SRP, no existiendo presión de soporte con asistencia en volumen real. Con respecto al espontáneo, vean ustedes que podemos tener disparos y ser asistidos en presión de soporte y CPAP, o lo que vemos acá, que si no existe una asistencia y estamos respirando sobre la presión positiva, hablamos de un CPAP solo. Estas variables de fase y estas secuencias ventilatorias son lo que conocemos como modos ventilatorios, donde el CPAP es lo mismo que PIP o CPAP. La verdad que con cualquiera de estos dos nombres usted podría hacer lo mismo. Un modo S de ventilación no invasiva es muy parecido a una presión de soporte con un CPAP, ¿sí? Un ST es muy parecido a una presión de soporte con CPAP con una ventilación de apnea, o un asistido controlado que sí o sí le va a dar la frecuencia que tiene programada. Y esa podría ser la diferencia. Y un modo T sería lo más cercano al CMB clásico, donde si el paciente respira, el ventilador no le interesa. La posibilidad de ventilar con volumen es un objetivo de volumen, y eso se llama un objetivo adaptativo de ventilación. Sigue siendo presión control, pero va cambiando para alcanzar el volumen. Porque en la ventilación no invasiva clásica hay imposibilidad de dar un volumen control real. Bastante atención con esto. Y la única posibilidad de dar no invasivo real con volumen control sería a través de una pieza bucal, respirando bolos de volumen corriente, pero que son absolutamente mandatorios. La gente se conecta y le llega este disparo en algunos equipos que tienen activada esta función, como los Lowenstein o algunos otros. Dentro de Neo aparecen cosas raras, ¿sí?, como el Infant Flow CPAP con S, que nos permite una presión o un flujo alto y una presión alta y una presión baja.